Existen algunas enfermedades que son propias de las mujeres y más aún cuando empiezan en la etapa reproductiva, en niñas y en mujeres, pues se tornan en problemas bastante complicados porque pueden afectar además la fertilidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud indica que son 190 millones de mujeres en el mundo las que se afectan con esta enfermedad. Es más o menos entre el 10 y 20% de la población de mujeres en edad fértil. ¿De qué enfermedad estoy hablando? De la endometriosis, que además cursa con mucho dolor, con procesos inflamatorios y una serie de síntomas que afectan muchísimo la calidad de vida de las mujeres. Rara vez se piensa en la dieta con la endometriosis. Sin embargo, hay una intervención nutricional que es muy importante y que hoy queremos compartir con todas ustedes que pudieran tener endometriosis o algún familiar que pueda tener esta condición. De eso se trata el episodio de hoy. Nutriagenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y este tema probablemente tenga varios secretos de la ciencia porque están poco difundidos. Como decía, hablar de nutrición y endometriosis para muchas personas puede limitarse a un tema de pérdida de peso o de control de peso. Sin embargo, la ciencia de la nutrición va mucho más allá de eso. Y por eso hoy tengo el gran gusto de tener a una invitada que por supuesto maneja súper bien este tema. Se trata de Sofía Arriarán, quien es doctora en nutrición y tiene una especialidad en metabolismo y medicina funcional. Además, es fundadora del Instituto de Salud Integrativa, al cual pues desde ya la felicito y por supuesto le doy la bienvenida, Sofía. Gracias por compartir con nosotros esta información que estoy segura va a ser de gran relevancia para la gente que tiene esta condición, la endometriosis. Hola Sara, ¿qué tal? Más bien gracias a ti por la invitación. Es un tema de bastante interés que lamentablemente no se habla mucho sobre el enfoque nutricional y de alimentos en esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, de hecho. Claro, y además una enfermedad que puede afectar entre el 10 y 20% de las mujeres en edad fértil, y eso no excluye al Perú. O sea, hay muchísimas personas que tienen esta condición, tal vez algunas no saben que la tiene, pero desde ya les adelantamos que puede ocurrir desde aparecer, digamos, los síntomas o los malestares desde la primera menstruación y acompañarla hasta la época de la menopausia, aunque podría mejorar un poquito los síntomas y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Tal vez explicar un poquito, Sofi, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de endometriosis? A ver, de hecho, la endometriosis es la causa del 50% de la infertilidad en las mujeres. ¿Ok? Y hay un gran problema de diagnóstico, porque el diagnóstico se demora en un promedio unos 10 años. Por eso siempre en la consulta, acá en el instituto, y yo como nutricionista, lo repito 1000 veces, la menstruación no tiene por qué doler. Es uno de los síntomas característicos de la endometriosis, un dolor muy agudo, muy intenso, ¿no? Y nosotros en las mujeres eh, como que normalizamos el dolor menstrual, ¿no? El dolor menstrual no es normal y es como la primera bandera roja que te da esta enfermedad. ¿Qué es esa enfermedad? Es una enfermedad inflamatoria, ¿ok? ¿Qué significa inflamatoria? Que tiene un componente de participación de nuestro sistema de defensa o el sistema inmunológico. Es benigna, ¿ok? No es una enfermedad asociada a cáncer y depende de estrógenos. Es importante que entendamos esto. Es inflamatoria, es dependiente de estrógenos. ¿Y qué es lo que sucede en esta enfermedad inflamatoria? El endometrio, para explicarlo un poco, voy a usar mis manos, es la capa que recubre el útero. Imaginamos que aquí adentro está el útero y esta es una capa que va creciendo desde el día 0 de la menstruación, ¿ok? Hasta la siguiente menstruación, ¿no? O sea, cada mes esta capita, que se conoce como endometrio, crece en respuesta a una hormona que se conoce como estrógeno. ¿Ok? ¿Qué sucede en estas mujeres? Hay un descontrol en la producción de estrógenos y esta capa crece en exceso. Crece tanto que la capa puede llegar a la parte muscular del útero, que se conoce como adenomiosis, puede llegar a los ovarios, puede llegar a las trompas e inclusive llega a zonas extragenitales. Se puede ver tejido endometrial en el pulmón, Sara, en los intestinos, alrededor de la vejiga.
en la capa que recubre el abdomen, que se conoce como peritoneo, y ya cuando llega hasta estas zonas muy profundas se conoce como endometriosis profunda. Ujú. Entendiendo que es una enfermedad dependiente de estrógenos, deben haber muchos cambios en el cuerpo de la mujer adicionales al hecho de que crece el endometrio en lugares donde no debería crecer. Ujú. ¿Qué otros cambios o qué otras cosas se afectan en el cuerpo de la mujer? A ver, algunos síntomas, ¿no? O características que vemos en estas mujeres es el dolor menstrual, que se conoce como dismenorrea, el dolor al mantener relaciones sexuales, que se conoce como dispareunia. Hay molestias al orinar, o sea, ya cuando empiezan al tejido llegar a zonas extragenitales, es esa sensación como si tuvieras una cistitis, ¿no? Como que orinas y sientes de que no has orinado la totalidad eh, eh, de la orina. Hay mucho estreñimiento. Eso es otro factor bien interesante en las mujeres. Es un estreñimiento crónico que no responde al tratamiento de fibra, mayor ingesta de fibra, mayor ingesta de agua, ¿no? Inclusive hay incomodidad en la defecación. O sea, cuando defecan, tienen dolor o tienen una sensación de incomodidad, ¿no? Son Ujú. síntomas bastante comunes en estas mujeres y como te digo, son síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces viajan por un montón de especialidades, no, es que de repente con gastroenterología, porque estoy estreñida, porque de repente tengo un problema de estreñimiento crónico, o tengo el colon muy largo, ¿no? O van al urólogo pensando que tengo una infección urinaria. De hecho, tienen infecciones urinarias a repetición, pero es porque el endometrio como que está abrazando la vejiga y la capacidad de eliminar la totalidad de la orina es menor, ¿no? Claro. Entonces, con todas estas afectaciones, hay una afectación de la calidad de vida muy grande. Sin duda, sin duda. Tú lo vas explicando y yo me voy imaginando el caso de una mujer probablemente muy joven que incluso a veces no lo comunica, ¿no? Se queda con los dolores y uno limita el tema de ir a la farmacia a comprar algo para tratar el dolor y puede pasar así muchísimo tiempo y sin darse cuenta podría estar afectando también el tema de la fertilidad, que ya nos dices afecta, digamos, o tiene, es el 50% del causante de infertilidad en mujeres. Pero nuevamente Sí. el tema de los estrógenos, el tema de que tiene que ver con el sistema inmune, el tema de que pasa por un proceso inflamatorio, que hay dolor, un poquito nos va esbozando por dónde la especialidad de nutrición va a ir yendo, ¿no? Cosa que la población el ciudadano de a pie probablemente no tiene mucha idea de que todas estas sintomatologías, todas estas afectaciones pueden tener un alivio a través de la dieta. Y estamos hablando de alivio y no de cura, porque eso es importante también tenerlo claro. Entonces, si tú estás frente a una persona que tiene endometriosis y va por nutrición, probablemente el principal motivo es, el médico me ha dicho que estoy subida de peso y que tengo que manejar el peso para poder mejorar mis síntomas, ¿no? Y luego va a descubrir todo un abanico de puntos que tiene que tener claro con este tema. De hecho, Vayamos un poquito a ese escenario. ¿Qué le dices? o sea, lo primero es que hay un porcentaje alto de mujeres con endometriosis que no tienen sobrepeso ni obesidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Sí que hay una relación entre el sobrepeso, la obesidad y la endometriosis, porque hay mayor porcentaje de mujeres con endometriosis y sobrepeso y obesidad. Pero Ujú. que quede bastante claro que no es el único factor asociado. Que hay No es una personas, condición. no es una condición, ¿ok? Entonces, lo que yo les suelo decir es que efectivamente dentro de esta enfermedad inflamatoria hay diferentes componentes. Y uno de esos componentes es el componente de cómo funciona nuestro metabolismo, es decir, cómo están reguladas nuestras hormonas y dentro de eso también cómo están regulados los niveles de azúcar en la sangre. ¿Y eso por qué está relacionado al estrógeno o qué tiene que ver? ¿No? Porque muchas personas dirán, ¿eso cómo se relaciona? Y lo que sucede es que la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre, nosotros tenemos un valor de azúcar en la sangre en ayunas y después de comer. Y eso está regulado por una hormona que se conoce como insulina. ¿Ok? Cuando nuestro cuerpo no tiene la capacidad de regular bien los niveles de glucosa en sangre, la insulina empieza a subir. Sube la insulina para intentar regular este azúcar en la sangre. El tema es que la insulina es una hormona que se va al ovario y estimula la producción de estrógenos. Entonces, es un disparador de un hiperestrogenismo, o sea, un valor Ujú. de estrógeno muy elevado.
Y esto lo puedes ver en una persona con normopeso o con sobrepeso, pero en la mayoría tienen un porcentaje de grasa muy elevado en el cuerpo, ¿no? O Claro, sea, yo siempre digo que el peso no es un indicador de salud, lo que importa es el porcentaje de grasa y cuánta masa muscular haya. totalmente, totalmente de acuerdo. Pero entonces nuevamente nos lleva al punto de que el primer motivo de consulta nutricional tiene que ver con el tema del peso. ¿No? Y escarbas un poco y puedes ver que más allá del peso hay un problema hormonal, ¿no? Y que Ujú. este problema hormonal se relaciona con regulación de azúcar en la sangre y cómo eso favorece que haya mayor cantidad de estrógenos. Vayamos con ese punto entonces primero, la regulación de la glucosa en sangre. ¿Qué Ujú. cosas en la dieta tendríamos que recomendar o las personas que nos escuchan tendrían que tener en cuenta para poder regular ese aspecto, ¿no? Cómo yo controlo los niveles de mi glucosa en la sangre. Porque Lo no pri- estamos hablando de un paciente con diabetes, ojo, sino con una no, persona que tiene que tener un control, una estabilidad en las veces en que sale esta insulina para poder controlar la glucosa sanguínea. puntos claves en esto es escoger bien los alimentos que tienen carbohidratos, ¿no? O sea, los alimentos con carbohidratos son alimentos que se van a convertir finalmente en azúcar en la sangre. Y eso está bien, porque el azúcar en la sangre es la energía de tu cuerpo. Lo que tenemos que intentar es que esos alimentos no me hagan cambios muy fuertes en los niveles de glucosa en la sangre. Ujú, Entonces, alimentos ricos en fibra y que también tienen carbohidratos son las menestras, por ejemplo, o cereales integrales, o la quinoa, ¿ok? O la avena, que son alimentos que lo que van a hacer es que te van a dar energía, pero no van a hacer que los niveles de azúcar en la sangre te hagan un pico muy grande. Y con eso no se ujú. necesita tanta insulina para regularlos. Otro tip bien importante es que cuando tú combinas un alimento con carbohidratos, con un alimento con grasas de calidad y proteína, el intestino se va a demorar en digerir, con lo cual la cantidad de azúcar que va a subir en tu sangre va a ser mucho más lenta. Entonces, es otra manera de regular la respuesta de glucosa en la sangre es, por ejemplo, si te vas a comer unas papas, mézclalas con grasas de calidad. Por ejemplo, haz una ensalada de papas con palta y añaden la proteína, por ejemplo, atún, ¿no? Y Ujú. de esa manera la respuesta de la glucosa en la sangre no va a ser tan abrupta. Son ¿Y cómo, cosas que recomendamos. y cómo manejar esto mismo que nos comentas en el desayuno, que es la primera comida y que la gran mayoría de personas piensa, por ejemplo, en el pan o en la fruta o en los jugos de fruta? Pero en realidad quiero centrarme en el tema de la fruta porque, de hecho, siempre ha habido este mensaje general, ¿no? La fruta no se puede comer de noche porque siempre va a tener un impacto, pero en realidad no todo es para todos. Entonces pensemos un poco el manejo de la fruta, que es uno de los alimentos que, dependiendo de cómo lo consumas, puede disparar un poquito estos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hay de la fruta o de la harina en la mañana y lo mismo para la noche? A ver, yo siempre digo que la fruta es fresa a las 8 de la mañana y es fresa a las 8 de la noche. ¿Ok? Ujú, La fresa no cambia a lo largo del día. Lo importante en el consumo de fruta es que cuando la consumas, ¿no? Intentes que esta conversión de azúcares en la sangre por la fruta sea más lenta. Y por eso es que hay que mezclar, en la medida de lo posible, esta ingesta de frutas con alimentos de grasas de calidad y si puedes fibra, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el peruano de a pie? Que el peruano de a pie suele desayunar un vaso de jugo, ¿no? En el que muchas veces le pone azúcar Y que perdió toda la y fibra. que perdió toda la fibra. Y se toma un vaso de avena bien grande con leche y azúcar que lo venden en algún puesto, ¿no? Entonces, estás consumiendo carbohidratos todo el tiempo. Carbohidratos que se van a convertir en azúcares muy rápido, a excepción de la avena. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si yo cambio eso? En vez del jugo, me como una fruta picada y me como la avena, pero le pongo maní, o le pongo nueces, o le pongo pecanas. Además Estoy de quedar comiendo, más rico, está sí, súper, súper buena idea. ¿no? Y estoy comiendo el mismo alimento al final. Solamente es Ujú, que la forma como lo como, estoy cambiando la respuesta de la glucosa en la sangre, ujú. ¿no? Entonces, no es que siempre pensamos que tenemos que hacer unos cambios como mega radicales y hacer dietas como muy extremas para lograr regular el metabolismo, y no es así. Ujú. Es escoger los alimentos de una manera un poquito más inteligente, ¿no? Claro, claro. Ahora, vayamos un poquito al tema de los estrógenos. Los Ujú. estrógenos, son hormonas que los Sí. mamíferos todos producimos, pero también es propia de las plantas.
hay plantas incluso que tienen fitoestrógenos, que son muy similares a la estructura a los estrógenos femeninos, y que la pregunta iría, dentro de lo que se considera en un plan para una persona que tiene endometriosis, ¿tiene que empezar a buscar dónde están todos estos fitoestrógenos en las plantas o en alimentos vegetales para retirarlos de la dieta? No, no. O sea, de hecho, se han hecho muchos estudios sobre alimentación y endometriosis, ¿ok? Y lo que se ve es que los estrógenos por vía vegetal son estrógenos débiles. No tienen mucho efecto. Entonces, es mucho mejor que ese estrógeno débil encaje en los receptores de estrógeno, porque va a tener un efecto muy débil, a que entre el estrógeno que produce normalmente la mujer. Ujú. Entonces, Vamos a explicarlo un poquito para que la gente lo entienda. ujú, Cuando nosotros tenemos hormonas que van a actuar en algún órgano, en algún tejido, existen receptores. Imagínense como una puerta que es el tejido, y ese tejido tiene, digamos, la chapita de la puerta y la hormona es la llavecita, ¿no? Entonces esta ujú. hormona tiene que viajar por la sangre y entrar en esta cerradura para poder abrir y entrar al tejido, ¿no? En el caso de lo que está explicando Sophie, es esta hormona de origen natural del cuerpo tiene un efecto bastante mayor en comparación con lo que viene de las plantas, por ejemplo, de la soya o del aguaje. Entonces puede entrar primero, de pronto ser la primera llave y tener un impacto menor. Entonces, en todo caso, sería conveniente procurar ese tipo Claro, de y alimentos. de estos fitoestrógenos, los que más se recomiendan, antes que la soya, ¿no? Porque la soya muchas veces es un alimento muy transgénico, muy Ujú, procesado, ¿ok? Son, por ejemplo, alimentos que tengan linanos o las crucíferas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la linaza molida, el ajonjolí, ¿no? Tienen este efecto. Y puedes consumir soya, pero no se recomienda suplementos de soya, porque ahí sí ok. estás dando concentraciones de estrógenos mucho más altas, ¿Y será ¿no? lo mismo una bebida de soya o las semillas mismas de la soya? No, no es lo mismo porque lamentablemente las bebidas de soya cada vez se están haciendo productos más ultraprocesados con la soya, ¿no? Y Ujú, estas bebidas de soya lamentablemente tienen un frijol de soya y conservantes y espesantes, ¿no? Entonces, ujú. una opción si vas a consumir soya sería mejor un tofu, ¿no? De buena calidad que una bebida de soya como tal. Y Claro. de hecho hay alimentos que favorecen una regulación de estrógenos que se podría decir que estarían primero antes de la soya, que son los que ¿Cómo les he cuáles? comentado, como la linaza, como el ajonjolí molido. Luego las verduras que son las crucíferas, Ujú, ¿ok? Brócoli, coliflor, rábanos, eh, tienen la capacidad de regular una de las enzimas que se encuentran implicadas en la producción de estrógeno. Lo puedo explicar un poco. El estrógeno se produce a partir de colesterol en los ovarios y necesitan como unas tijeritas, por decirlo así, ¿no? Para formar este estrógeno, ¿ok? Estas tijeritas, que son enzimas, están muy altas en las mujeres con endometriosis, ¿ok? Esta enzima se conoce como aromatasa. Entonces, las verduras crucíferas como el brócoli, como la coliflor, como los rábanos, tienen la capacidad de reducir estas tijeritas y lograr que la producción de estrógeno sea menor. ¿Ok? ujú. Entonces, se recomienda mucho el uso y el consumo de crucíferas en la población general, pero especialmente en estas mujeres. Y Ujú, ese mismo efecto tienen los lignanos, que están en la linaza, de preferencia la linaza que sea molida porque la vas a absorber, porque si te la comes en semilla no la vas a absorber, se va a eliminar por heces. O el ajonjolí, por ejemplo. El té ujú, verde también tiene este efecto, pero el té verde hay que comerlo un poquito separado de las comidas por lo menos una hora para que no te bloquee la absorción de otros nutrientes. ujú, Otros alimentos que favorecen mucho a la regulación de los niveles de estrógeno es el omega, o sea, los alimentos que tienen omega 3. ¿Ok? ujú, El omega 3 es un antiinflamatorio y decimos que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, ¿no? En la que el sistema inmunológico también está implicado. Entonces, el omega 3 regula también esta respuesta y está principalmente en el pescado. Pero también está en la linaza molida, también está en las nueces. Entonces, son alimentos a incluir especialmente en estas mujeres. ujú. En cuanto a las crucíferas que estabas mencionando, brócoli, coliflor, Ujú, los rabanitos, el nabo, em,
¿Es un alimento que tenemos que incluirlo todos los días? ¿Hay una cantidad que necesitamos consumir para que nos pueda ayudar realmente con este efecto? Es decir, es como una suerte de un alimento funcional que te va a permitir, en la medida que lo voy consumiendo, teniendo, digamos, esta facilidad de poder inhibir estas enzimas. A ver, no necesariamente tiene que ser todos los días, pero al menos 3 a 4 veces por semana sí, para que veas algún efecto. Ujú. Y algo que es importante es que, a ver, si comes un montón de brócoli o crucíferas, pero no haces cambios en la regulación de tus niveles de glucosa en sangre, en el consumo de Claro. carbohidratos, mejor calidad o actividad física, no van a tener efecto, ¿no? Ujú. Este, el efecto en la alimentación es un todo, no es que un solo alimento va a tener el efecto, ¿ok? Pero si nosotros empezamos a incluir mayor cantidad de crucíferas, mayor cantidad de lignanos, con la linaza, con la ajonjolí, omega 3 a través del pescado, regulo la respuesta a la glucosa consumiendo carbohidratos de calidad con mayor cantidad de fibra como quinoa, como avena, es probable, o sea, de hecho los estudios demuestran que la inflamación baja. Y yo lo he Ujú. visto en consulta, o sea, lo he visto muchísimo en consulta, cómo las lesiones endometriales se empiezan a reducir, el dolor se reduce. Obviamente, como coadyuvante, no es el único tratamiento. Necesitas un tratamiento farmacológico en la mayoría de casos, ¿no? Claro. Pero sí se observa una Que, gran mejora. Sofi, la gente que nos está escuchando en ese momento y que realmente padece de endometriosis y lo padece Ujú. con todas sus letras por el dolor, por tantas situaciones que has comentado al inicio que realmente afectan la calidad de vida, dirán, hoy existe una nutrición específica para esta condición de salud. Realmente es como un aliciente, pero reiteramos, ¿no? No es un tema curativo, pero va a mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes y en la medida como que no que estemos tomando nota de la lista de alimentos que nos esté dando Sofi, que por supuesto tenemos que considerarla, pero no es lo único, ¿no? Todo esto dentro de un plan de alimentación saludable porque igual las mujeres tienen otras necesidades de cubrir requerimientos, de normalizar el peso y una serie de cosas más, sobre todo si estamos en etapa, en una edad fértil. De hecho, Ahora, si están, sí. perdón que te interrumpa, en edad fértil, hay que tener en cuenta que la endometriosis genera mucho sangrado durante la menstruación. Entonces son Ujú, mujeres que la mayoría tienen anemia. Eso es otro punto bien importante, ¿no? ujú, Tienen deficiencias de hierro muy fuertes por el sangrado. claro. Eh, Algunos de los alimentos que no se recomienda consumir en exceso en endometriosis son las carnes rojas y las carnes procesadas, porque tienen un Ujú. efecto inflamatorio. Entonces, en ese caso podemos utilizar algunos tipos de menestra, ¿ok? Y en la mayoría de casos, si es que hay una anemia, tenemos que usar un suplemento de hierro, ¿no? Claro. Por el sangrado. Sería bueno explicar un poquito por qué las carnes rojas y procesadas, incluso los ahumados, no son convenientes. En el caso de endometriosis, lo que se ha visto es que, a ver, puedes comer carnes rojas, pero no de manera diaria ni interdiaria, se recomienda una vez cada 10 días o 15 días. Las carnes rojas y las carnes, o sea, en embutidos, ¿no? Procesadas, tienen un contenido muy alto de grasas saturadas. Y las grasas saturadas en exceso estimulan el sistema inmunológico. Y tengamos en cuenta que en una mujer con endometriosis, cuando hay demasiado de este tejido, el sistema inmunológico ya se prendió. No, para el Ujú. sistema inmunológico no es normal encontrar un tejido del útero en la vejiga. Entonces el sistema inmunológico se activa diciendo, ¿qué es esto? Lo voy a atacar, voy a intentar sacarlo de aquí, ¿no? Y ahí empiezan los procesos que se conocen como inflamación, ¿no? Ujú. Si yo a eso le añado una gotita más, para que se Claro. active más el sistema inmunológico, va a haber más dolor, va a haber más sintomatología. Y es por eso que se recomienda reducir su ingesta. Ujú. Eh, En la dieta tenemos algunos alimentos que son saludables, pero cuyo consumo en exceso puede generar inflamación. Por Ujú. ejemplo, los frutos secos, ¿no? Un exceso de frutos secos podría causar inflamación. Además de la grasa saturada presente en las carnes y los embutidos, ¿qué otros alimentos no son convenientes? Se han hecho muchos estudios con respecto a la alimentación en endometriosis, porque como tiene una base inflamatoria y metabólica, la alimentación tiene un impacto bastante grande, ¿no? Hemos hablado de azúcares de una manera u otra, o sea, los azúcares refinados que generan picos de glucosa e insulina no son recomendables, bueno, para la población en general, pero especialmente en esta población va a generar mayor inflamación. Estamos hablando de grasas saturadas de carnes y de carnes procesadas. Y luego hay un tipo de grasa que se conoce como las grasas trans.
Las grasas trans son grasas que se hacen en industria, ¿no? En la que los aceites vegetales se vuelven sólidos, ¿no? Que es la típica margarina. Y con esto se hacen una serie de procesados, como por ejemplo las galletas típicas que te puedes comprar en una bodega, o los productos de pastelería que tienen un uso de margarina bien alto, tampoco es indicado porque si la grasa saturada genera inflamación y la grasa trans genera el doble. Ujú. Otro tipo de alimentos que también se han asociado, hay estudios sobre el uso que no son alimentos catalogados como alimentos que puedan generar daño, pero en estas mujeres podrían ser sensibles al gluten y a los lácteos. ¿Ok? A gluten y lácteos. Y lácteos. Ujú. De hecho, yo siempre recomiendo, antes de quitar el gluten de tu alimentación, hazte un descarte de celiaquía, ¿no? Que es una enfermedad producto de la ingesta de gluten. ¿Ok? Hay varias mujeres con endometriosis que son celíacas y es bueno descartarlo. La celiaquía es una enfermedad del sistema inmunológico cuando le das gluten al cuerpo, ¿no? Y hay mujeres sensibles al gluten que mejora mucho el dolor retirando gluten. Ujú. Y con el tema de los lácteos, bueno, los lácteos cada vez más hay mayor uso de hormonas en la producción de la leche, ¿no? Entonces Ujú. lo que nosotros queremos es reducir la exposición de esa mujer a la mayor cantidad de hormonas posible porque ella tiene un exceso, ¿no? Y por Ujú. otro lado, los lácteos pueden estimular una proteína que está asociada a la insulina, ¿no? Entonces es por eso que se recomienda reducir su ingesta o en caso que haya una sensibilidad al gluten o una intolerancia a los lácteos, retirarla. Ujú. Y un punto Eh, importante, perdón que te interrumpa, sí, es que el lácteo descremado tiene más efecto todavía. En ¿más es efecto positivo o negativo? negativo, porque al quitar ¿Por la qué? grasa de la leche, Ah, concentras. concentro más estas proteínas que pueden estimular la producción de mayor insulina. ¿Pasa lo Este, mismo con el yogurt y el queso? sí, ¿El tema está en la proteína de la leche? ¿En dónde está el el tema? tema está en la proteína en la leche, Entonces, yogurt y principalmente. quesos habría que descartarlos también. Reducirlos, Ujú. yo empiezo reduciendo y voy viendo cómo va, eso ya lo hacemos acá en consulta, ¿no? Empiezo reduciendo la Claro. ingesta y voy viendo cómo va el manejo de la inflamación. En algunos casos sí nos tenemos que retirar y si se lo quieren comer en algún momento porque les provocó mucho, les decimos que es mejor que no sean descremados. Ujú. Em, Una de las sí. cosas que había revisado es que la histamina, que es un componente, digamos, muy relacionado con la respuesta de las alergias y el sistema inmune, Mm, también podría ser un factor agravante. Explícanos un poquito eso y si es, y cuál es la relación en todo caso. A ver, la histamina es un componente que le produce el sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema de defensa produce histamina para defenderse principalmente de parásitos. Esa es una. Y otra produce histamina cuando haces una reacción alérgica. Eso de, "Ah, me comí un marisco y no puedo respirar", es efecto de la histamina, ¿no? Eh, las mujeres con endometriosis, de hecho, tienen una respuesta al sistema inmunológico más alta. Por eso tienen más inflamación, ¿no? O sea, tienen una respuesta inflamatoria bastante fuerte. Hay algunos alimentos que favorecen la liberación de histamina, ¿no? Por ejemplo, los ahumados, los fermentados, ¿no? El yogurt o la kombucha, ¿no? O los pescados azules, ¿no? No es un porcentaje muy alto, felizmente, de mujeres, pero más o menos, no, estoy tirando números por lo que veo acá, lanzando números por lo que veo en la consulta, pero más o menos un 10% de ellas o un 5% de ellas, cuando le empiezas a Ujú. hacer la historia clínica, te dicen, tengo mucha respuesta alérgica, mucha mucosidad, cuando consumo este tipo de alimentos tengo mayor sintomatología, ¿no? Y en ese caso reducimos estos alimentos, esperamos a que la inflamación baje un poco y vemos cuál es la respuesta. Y por Ujú. otro lado, que ya es el último punto, la histamina también está relacionada a cómo funciona nuestro sistema digestivo, porque el intestino es una de las zonas que procesa la histamina. Entonces, cuando yo veo casos de histaminosis, empiezo a poner mucho más ojo a nivel digestivo, que de hecho en estas mujeres es uno de los primeros puntos que también revisamos, ¿no? Ujú. Porque no sé si sabes que parte de los estrógenos se eliminan por vía fecal. Ujú. Entonces, si están estreñida, tenemos un gran problema, porque no vas a eliminar parte de los estrógenos. Y si además está estreñida y tiene problemas de histaminosis, muy probablemente haya un desbalance en lo que se conoce como la microbiota intestinal, que está Ujú. bastante relacionado.
con endometriosis también. Y cuando hablamos de histaminosis, estamos hablando de que hay una concentración elevada circulante en sangre de esta sustancia. ¿Cómo te das cuenta que el paciente lo tiene o el paciente en qué cosa tiene que pensar o pedirle al médico? Porque mira que habla de histaminosis y de pronto ahorita hay gente que nos está escuchando y se puede ir corriendo al médico y decirle, doctor, hágame esta prueba. Y el médico, por supuesto, se va para atrás y va a decir, ¿de qué me estás hablando? Lo que pasa es que no hay pruebas como muy exactas. Hay una prueba que se llama la tritasa en sangre para medir un poco el metabolismo de los mastocitos. No voy a entrar mucho, que son las células que producen histamina. Es más clínico, o sea, es más por sintomatología clínica. Y esta sintomatología es, por ejemplo, rash alérgicos constantes, alergias que todo el día te digan, tengo rinitis alérgica, mucho escozor en la piel, ¿no? Mucho prurito. Y siempre cuando tengas esta sintomatología también descartar la presencia de parásitos, porque las parasitosis generan esas respuestas también. Y eso lo podemos ver en consulta y claro, si vemos que es necesario derivamos, ¿no? a gastroenterología, que le hagan un parasitológico. O en el mismo hemograma, cuando sacamos estas pruebas de hemograma, vemos en el sistema inmunológico cómo están algunas células que están relacionadas a eso también. Se puede evaluar. Qué interesante saber y tener la certeza de que la nutrición cada vez más cumple un rol fundamental en el control y el tratamiento de enfermedades, ¿no? De hecho, es algo que desde este podcast queremos difundir a los profesionales de la salud en general, pero a las personas mismas, para tener en cuenta que la dieta o la nutrición no se limita al hecho de que si quiero perder peso o quiero ganar peso o quiero subir masa muscular o me quito los alimentos y hay algo que es tóxico, porque la gran mayoría de veces se limita a eso. La nutrición es una ciencia, ¿no? Y una ciencia que puede contribuir muchísimo con la salud de las personas y con la calidad de vida y con una sociedad todavía bastante mejor. Y tener estos espacios donde puedo conversar contigo, una gran profesional que además pone al servicio de la gente estos datos útiles y prácticos, son realmente muy importantes, Sofía. Yo te agradezco bastante toda esta conversación, gracias a ti, Sara. pero no quiero despedirme de ti sin antes nuevamente felicitarte por el Instituto de Salud Integrativa, que es un lugar donde hay muchas profesionales en nutrición y que tienen diferentes especialidades, sino también pedirte alguna recomendación, alguna sugerencia para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento y que dirá, bueno, ¿y qué cosas tengo que hacer ahora? Yo lo primero que les diría es buscar el diagnóstico. O sea, la primera recomendación es que memoricen el hecho que la menstruación no duele. Y que si duele, hay que ir a hacerse una revisión, ¿no? Y la revisión tiene que ir un poco más allá de una revisión ginecológica habitual. ¿Okay? Y el segundo punto es que se concienticen en el hecho de que la alimentación es uno de los ejes primordiales en la mejora de la endometriosis. Si no has mejorado con la medicación es porque muy probablemente te está faltando algunos ejes, que son actividad física, alimentación y sueño, ¿no? De hecho, ya está reconocido en las diferentes sociedades de ginecología. Y de verdad que me alegra porque cada vez más ginecólogos se están derivando y se están dando cuenta que con un buen enfoque en mejora de calidad de vida, la endometriosis no tiene por qué generar tanta sintomatología y malestar en las mujeres. Muy bien, buenísimo, Sofía. Muchísimas gracias nuevamente. Nos quedamos con todos estos datos que nos has dado. Nuevamente es un capítulo para poderlo escuchar varias veces, tomar nota de lo que nos has explicado y, por supuesto, buscar la ayuda profesional en caso sea necesario. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Y ustedes, amigos, sigan con nosotros. Hay muchos episodios interesantes como este acá en NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busavar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.